Entonces, en el caso de Angular, siempre vamos a tener tres elementos para un componente, ¿no? HTML, estilos y lógica. En el caso de React, vamos a tener lo mismo, vamos a tener estilos HTML y TypeScript o archivo de lógica, pero el HTML y el TypeScript o el archivo de lógica va en un solo archivo. En el caso de React, no lo he visto separado hasta ahora. En el caso de Vue.js, tenemos los tres archivos, pueden ir separados, ¿no? Pero los tres frameworks o librerías siempre están basados en componentes, eso ya lo tenemos que entender. Todos manejan componentes. Unos van a manejar junto el código, el HTML y la parte lógica, y otros van a manejar de forma separada, ¿no? Entonces hay que entender que eso es un solo concepto, se puede decir, de componentes. Ahora esto es el otro concepto básico de componentes, se puede decir. Un componente va a tener salidas y entradas. Las salidas serían los outputs y las entradas serían los inputs. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Si vemos una etiqueta HTML normal, por ejemplo, la etiqueta button, un HTML normal, ¿no? En este caso, esto es la etiqueta del button. Esto se diría que es un componente HTML y es lo que nosotros estamos creando en este momento. Estamos creando nuestra propia etiqueta HTML y le estamos dando funcionalidad, la funcionalidad que nosotros queremos. En este caso, esto es HTML básico, se puede decir, ¿no? Un componente button, lo podemos llamar, por ejemplo. Y su entrada sería esto. Su entrada sería el name que le damos al botón. Y la salida del botón puede ser el clic. Cuando damos clic a un botón, lanza un evento. Entonces, eso es la salida, porque el botón está, se puede decir, lanzando hacia afuera del botón un evento. Y lo de entrada sería, en este caso, el name. Incluso cuando tenemos una caja de texto, a ver, vamos a escribir aquí. Esto está limpio. Voy a borrar todo esto, el HTML del app component HTML. Por ejemplo, les decía el input, ¿no? El input es otra etiqueta HTML. En este caso tiene la entrada, una entrada sería el text. Le estamos diciendo que de qué tipo quiero que sea mi botón. Una salida de este input sería un clic. Generalmente estos son eventos, ¿no? Le damos clic a este botón y va a lanzar algo hacia afuera, ¿no? Va a decirnos se ha dado clic a este botón en esta porción del UI, etcétera. ¿No? Nos va a mandar datos, pero el evento click ya sería un output de este botón y este type sería una entrada que le estamos diciendo. Incluso otro input para este botón sería el value, ¿no? A veces decimos con qué valor va a empezar esta caja de texto. Aquí le decimos que va a empezar con 1, 2, 3, 4, por ejemplo, ¿no? Y aquí ya aparece en el lado derecho. Entonces, esta sería una entrada que le estoy diciendo a mi componente HTML, lo podemos llamar. Y el tipo igual sería una entrada porque esto puede cambiar que sea tipo number, este input, incluso sea tipo check o tipo date. eh, del, si es tipo date va a ser tipo calendario, ¿no? Como podemos ver aquí. Entonces esas serían las entradas de un componente, en este caso HTML. Y las salidas, por ejemplo, serían los eventos, el click, el doble clic, el over, el blur, etcétera, ¿no? Cosas que esta etiqueta HTML o este componente HTML va a botar hacia afuera para que nosotros podamos manejar eso. Por ejemplo, cuando yo le doy clic, yo digo quiero sumar los botones que se encuentran o los que se encuentran en la caja 1, en la caja 2. Agarro el clic porque ese clic está botando, en este caso puede ser un botón o un input. Y yo agarro ese evento afuera y lo sumo o hago algunas cosas, ¿no? Con algunas variables, etcétera, ¿no? Entonces ese es el concepto que a veces generalmente en el output se saben confundir, ¿no? Un componente siempre va a tener inputs, entradas y salidas, inputs y outputs, podemos decir. Entonces, esto en el caso de React y Angular es lo mismo, siempre vamos a tener inputs y outputs. Tal vez la sintaxis va a variar, pero vamos a tener lo mismo. Le vamos a dar entrada a los componentes que creamos y vamos a tener salidas igual personalizadas que nosotros queremos. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta al momento de crear componentes. Entonces, vamos a hacer eso. Incluso estas etiquetas HTML serían un componente como pueden ver aquí, pero son ya netamente de HTML, ¿no? Nosotros estamos creando, vamos a crear lo mismo, pero vamos a personalizarlo, se puede decir. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a empezar de nuevo a crear nuestro componente. Esto ya es fácil, ayer hemos explicado. Y después vamos a entrar a los inputs y vamos a hacer algunos ejemplos. Generalmente en los outputs un poco se confunden, ¿no?
pero ya les he mostrado, primero las etiquetas HTML o elementos HTML ya tienen inputs y outputs por defecto, se puede decir. Ahora nosotros vamos a hacer lo mismo y vamos a colocar nuestros outputs personalizados, se puede decir, y nuestros inputs personalizados que queramos nosotros. Entonces eso vamos a hacer. Entonces para crear un componente voy a dar clic derecho aquí en app. Aquí vamos a ir a Angular Generator y voy a dar clic en componente, ¿no? Component, y aquí voy a colocar el nombre del componente que quiero. En este caso, ¿qué nombre quiero darle a mi componente? Le vamos a colocar test 1, lo colocaré. Ya, vamos a hacer algo. Person lo voy a colocar, person, un componente persona. Entonces, person, aquí ya tengo mi componente persona que está dentro de una carpeta. Esto ya hemos hablado. También ayer hemos hablado que un componente en Angular siempre tiene que estar dentro de un módulo. Entonces aquí tenemos el HTML, las hojas de estilo y el archivo de lógica, ¿no? Entonces lo que sigue sería primero, cuando creamos un componente, declararlo dentro de un módulo. En este caso, dentro de Angular vamos a tener n módulos también. Y esta sería otra regla. Un componente solo debe ir dentro de un módulo, no puede ir dentro de dos módulos. Aquí vamos a tener, primero aquí tenemos el app módulo, pero más adelante vamos a crear otros módulos porque podemos crear n módulos en Angular. Podemos crear el módulo home, módulo admin, etcétera, pero cuando creamos componentes, un componente solo debe ir en un módulo declarado, no puede ir en dos módulos. Eso es igual a otra regla que más adelante lo vamos a ver cuando creemos los componentes o los módulos, cuando entremos a la parte de módulos. Entonces, en este caso, por ahora, un componente debe ir dentro de un módulo y en este caso dentro de declarations. No puede ir en imports, no puede ir en provider, no puede ir en esta parte de bootstrap. Entonces, primero solo en declarations. Entonces aquí voy a escribir el nombre de la clase de este componente, en este caso person component, como está escrito aquí, el nombre de la clase. Y les va a sugerir, ¿no? Person component les va a sugerir aquí de dónde va a importar, para no estar escribiendo todo el path o toda la ruta. Entonces doy enter aquí y se importa, ¿no? Se está autoimportando dentro de declarations el componente persona en este caso. Una vez que tenga eso, ya puedo utilizar el componente persona que acabamos de crear y se lo utiliza a través de este selector que se ve aquí, app-person, ¿no? Entonces voy a copiar esto y voy a colocar en este caso dentro de app component HTML. Voy a copiar y tengo que abrir y cerrar mayor y menor, se puede decir, ¿no? Esos, no me acuerdo cómo se lo llama, esos símbolos, pero lo podemos decir mayor y menor, ¿no? Tengo que abrir y cerrar, como si fuera HTML normal, en caso de un párrafo, un botón o un input, ¿no? Y con eso ya vas a reconocer mi app person en este caso, que está en inglés, ¿no? Person works. Este sería el componente que acabamos de crear. Esto no quiero que nos confundamos aquí. Primero les decía que tenemos aquí y dentro de este app component estamos colocando lo que hemos creado, ¿no? En este caso el otro que se llama app person, si no me equivoco, un nuevo componente, pero está dentro de este componente, ¿no? Dentro de este HTML del componente. A ver. Entonces tenemos esto, ¿no? El app component, que sería el componente raíz de nuestra aplicación Angular, y ahora hemos creado el app person y que está dentro de este app component, dentro de su HTML, se puede decir. Estamos haciendo esto. Más adelante, enseguida vamos a crear otros componentes y lo vamos a colocar de nuevo dentro del app component, porque es el componente raíz. A medida que vayamos avanzando en esto, vamos a tener más componentes y vamos a colocar incluso dentro de este app person otro. Aquí vamos a tener otro, por ejemplo, aquí otro componente, aquí vamos a colocar otro. Puede haber aplicaciones bien grandes, ¿no? Como esto, como que lo estoy mostrando. Puede ver así. Y solo hay que saber ordenar las carpetas y hay que saber, se puede decir cómo se está manejando. Incluso a veces es bueno dibujar estas cosas para entender bien cómo está funcionando el proyecto. Pero esto más adelante vamos a ver. Por ahora tenemos esto, un ejemplo básico, ¿no? Un componente dentro de otro componente, se puede decir. Primero vamos a comenzar con los inputs. Primero esto sería el HTML del person component. A ver, esto lo voy a cambiar a div y lo voy a colocar un border aquí.
lo voy a colocar div, y para colocar un border hay que escribir style. Esto lo podemos hacer de manera nativa, creo que es styles, aquí no nos está sugiriendo, pero lo vamos a colocar un border, en este caso un pixel, le vamos a decir solid, solo para notar el componente, cómo se está renderizando en la parte del UI, ¿no? Le voy a colocar Z aquí, vamos a ver si se conoce. A ver, creo que es style sin S, ahora sí, ¿no? Como pueden ver aquí, la parte que está marcado con rojo, eso sería el componente person. Y está mostrando el HTML que tiene aquí, ¿no? Entonces ese sería nuestro componente personalizado. Y les decía, podemos utilizar n veces aquí. Uno, dos, vamos a tener tres componentes. Estamos utilizando el código y estamos utilizando lo mismo, ¿no? El mismo código. Ahora ese componente, como se llama person, quiero que muestre el nombre de la persona, el apellido y la edad que muestre. Quiero que muestre tres cosas y después vamos a aumentar más funciones, se puede decir. Entonces, primero los inputs. Queremos que muestren datos. Cada tarjeta, se puede decir, en este caso, cada componente persona, que muestre los datos que yo quiero. Vamos a colocar inputs, es decir, entradas, como os decía, ¿no? En el caso del input, del button, etcétera. Entonces en Angular, ¿cómo le damos entradas a este componente? Es decir, le vamos a enviar datos desde afuera, es decir, desde el app component HTML desde afuera al componente, y esto se va a renderizar dentro del HTML del componente que estamos creando. Le mandamos desde afuera, a ver, le mandamos desde afuera datos al componente. Es decir, solo estoy mandando entradas, ¿no? En este caso le voy a mandar tres entradas. Le voy a decir, quiero que renderices dentro de tu HTML el nombre de la persona que te voy a enviar, el apellido, etcétera, ¿no? Le voy a enviar Juan, aquí Juan Pérez, y edad de 26 lo voy a enviar. Entonces le estoy diciendo al componente, te estoy enviando datos desde afuera y quiero que me muestres adentro. Entonces aquí adentro, la idea es mostrar dentro del HTML del componente, aquí Juan, incluso separado por coma, con otras cosas, y 26, ¿no? Así. Le estamos diciendo, te envío datos desde afuera y quiero que muestres esos datos dentro del componente. Entonces eso vamos a hacer. En este caso vamos a tener tres inputs para mostrar bien este ejemplo, ¿no? Para declarar un input en Angular se escribe arroba y mayúscula la palabra input, ¿no? Y este input aquí nos está sugiriendo directamente que lo va a importar de Angular Core. Del Angular Core lo va a sacar del package.json, ¿no? Que ya hemos hablado. Entonces en este caso, aquí está el Angular Core y lo está poniendo el input, ¿no? Y este sería el input que se lo pone. La definición es así, la sintaxis: arroba input y dos paréntesis en este caso. Ya, aquí le vamos a poner qué nombre va a tener nuestra entrada. Este nombre sería como el caso del button o el input que les he mostrado. En el caso del button teníamos el value, ¿no? El valor que va a tener el botón por defecto. Ese sería el input. Lo vamos a dar el nombre aquí que nosotros queramos. En este caso le vamos a decir name. De entrada queremos name y aquí le decimos el tipo, dos puntos del tipo. En este caso le vamos a decir que me envíe un dato de tipo string. Y en este caso, y por reglas de TypeScript estrictas, se puede decir, nos está diciendo que tenemos que inicializar esto. Al declarar una variable nos está diciendo tienes que inicializar porque está activado las reglas de TypeScript de forma estricta, se puede decir. Entonces aquí lo vamos a comenzar con una cadena vacía por ahora. Ya va a desaparecer ese error, ¿no? Ya, ese sería nuestro primer input. Nuestro segundo y nuestro tercero va a ser lo mismo, ¿no? Pero vamos a cambiar. En este caso la segunda entrada va a ser el last name y el tercero va a ser edad, ¿no? En el caso de edad ya no va a ser string, va a ser number, y lo podemos inicializar con número 0 aquí. Entonces igual no tenemos aquí errores, ¿no? Entonces esto sería el input, los inputs básicos que un componente Angular puede tener, ¿no? Esta sería la sintaxis. Después le nombramos el nombre del input, y después le colocamos el tipo y el valor inicial, podemos decir. Entonces estas serían las entradas del input. Ahora, ¿cómo mostramos esto en el HTML? Voy a ir al HTML de person component. Enseguida les voy a dar tiempo para que completen. Vamos a hacerlo así esto. Con un párrafo vamos a mostrar cada línea. El nombre, el apellido y la edad. En este caso, primero el nombre, ¿no? Le voy a colocar name, dos puntos. Y para mostrar en el HTML desde el archivo de lógica, se puede decir, desde el TypeScript,
lo colocamos llaves, en este caso doble llave, y aquí mostramos la variable que queremos desde este archivo de lógica, se puede decir. Esto ya será una variable, ¿no? Name, last name y age. En este caso lo voy a colocar aquí directamente name y tiene que reconocer. Ya estás reconociendo, ¿no? Enseguida le vamos a mandar las entradas y vas a reconocer. Pero en este caso, esta sería la sintaxis para ejecutar, podemos resumirlo. Código de TypeScript dentro del HTML lo podemos resumir porque podemos aquí jalar incluso funciones. Y en este caso, sin la palabra dist, sin la palabra dist. Si hemos hecho ayer hemos hecho un ejemplo de una función o la clase, creo que hace 2 días, la penúltima clase. Generalmente hemos puesto this.getName, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso, si quieren jalar o quieren leer una función en el HTML del componente sin la palabra this, va, directamente ejecutan getName y le mandan aquí, ejecutan funciones igual. Entonces podemos resumir que si queremos ejecutar código de TypeScript en el HTML, lo colocamos o lo encerramos directamente en 2 llaves nada más y va a leerlo normalmente, ¿no? En el caso de React, esto es solamente con una llave. En el caso de React, pero en el caso de Angular es con dos. Entonces aquí ya tenemos el name. Voy a hacer lo mismo para los otros dos inputs. En este caso sería el last name y el otro sería el age. Y aquí le digo lee el last name. No me sugiere, pero le estoy diciendo que lea. Y el otro sería el age. Y con eso ya no tengo errores, ¿no? Y aquí, como pueden ver, en el caso del age está demostrando el valor por defecto con el cual hemos inicializado, en este caso el 0, ¿no? Entonces sería el last name y las variables que queremos, ¿no? Ya tenemos nuestros cards de personas, se puede decir. Entonces sería todo para los inputs. Ahora vamos a hacer la prueba, las entradas, ¿no? Desde afuera. Aquí acabamos de definir esto. En el componente ya hemos definido en el código de archivo de lógica qué entradas va a tener y ahora le tenemos que enviar desde afuera. Desde afuera le vamos a decir qué queremos que muestre, ¿no? En este caso tenemos 3, tenemos 2 y aquí tenemos 3, ¿no? Este sería el segundo y este sería el tercero. Tenemos tres componentes y le vamos a decir qué datos queremos que renderice cada componente. Entonces, ¿cómo le mandamos eso donde definimos con la etiqueta del componente nuevo? Vamos a empezar con este app-person. Y estos inputs, lo que les decía, el name, last name y age van aquí. Como en el caso del button del input, aquí le escribimos name, así lo vamos a dejar por ahora, así, name, last name, como hemos definido en los inputs, y después el age, ¿no? Sería de esta forma. Eso sería lo común, ¿no? Ya, en este caso, primero, si aquí eh, quiero mandar una variable desde el TypeScript, desde del app component, lo tengo que encerrar esto entre llaves. A ver, vamos a hacer eso primero. Entre corchetes, perdón. Si aquí quiero enviar una variable del TypeScript, porque este HTML va a reconocer, va a decir, si lo coloco esto en el name, va a decir aquí me está enviando una variable desde el TS, desde aquí. Le puedo mandar este title porque es una variable en este momento, ¿no? Entonces le puedo colocar así, title. Entonces me está diciendo en este caso, si lo coloco corchetes aquí en la entrada del input, me está diciendo este title es una variable del TS. Entonces eso es para, en caso que quieran enviar variables desde el TS. Entonces en el Edge me está reconociendo esto como cadena en este caso, este cero como cadena me está reconociendo. Lo mejor sería enviarle una variable desde el TS, pero que sea de tipo number nada más para que me reconozca este Edge. O también creo que vas a reconocer si le envío, si le coloco corchetes a los costados, esto ya lo vas a reconocer como number, ¿no? Es decir, puedes reconocer en este caso variables desde el TS, pero también vas a reconocer variables desde el mismo HTML, se puede decir, aunque esto no tendría mucho sentido, ¿no? Estoy enviando directamente el valor 0 sin que sea dinámico. Generalmente cuando enviamos desde TypeScript una variable quiere decir que va a cambiar esa variable dinámicamente y por eso enviamos con encerrado el valor del input o el nombre del input con corchetes y este title como es una variable lo hacemos cambiar a medida que ejecutamos funciones, etcétera, ¿no? En este caso no sería muy lógico enviarlo así, pero no estás reconociendo la edad, no estás reconociendo este cero, lo estás reconociendo como cadena, como pueden ver aquí. No lo estás reconociendo como un número para renderizarlo, se puede decir.
En este caso lo vamos a dejar así. Está bien que le mandemos 5 comillas. En este caso lo estás reconociendo como cadena directamente con las comillas dobles. Name igual a Juan. Este Juan ya es una cadena. Pero en este caso, si queremos enviar una cadena con y colocando el input con corchetes, este Juan lo está tomando como variable. Cuando colocamos un input con corchetes, lo que vas a conocer, la siguiente línea que vas a conocer, se puede decir, tiene que ser una variable. Y si no es una variable, les va a mostrar como está mostrando aquí error. Cuando colocan corchetes, lo que sigue tiene que ser sí o sí una variable. Si no es una variable, en ese caso ya tienen que poner como les estaba mostrando hace rato, Juan aquí con comillas simples. Es como si le estuvieran mandando una cadena, en este caso ya estuvieran mandando una cadena como código TypeScript, ¿no? Cuando queremos enlazar cadenas en la parte del TC hacemos esto, ¿no? Más esto, ¿no? Es como decir, le estamos enviando código TypeScript, pero en sí una cadena, ¿no? Una cadena encerrada entre comillas simples. Eso sería. Entonces, en este caso, podemos decir, si un input está encerrado con corchetes, lo que sigue tiene que ser código TypeScript. Código TypeScript tiene que ser, o código desde el TS, ¿no? En este caso, esto sería código TypeScript, pero como cadena, ¿no? Y si no lo colocan a un input, en este caso corchetes, ya pueden enviarlo directamente. Lo normal, ¿no? Esto ya va a ser como cadena, lo vas a reconocer. Entonces, sí, eso sería. En el caso del Edge, aunque no lo coloquemos corchetes, vas a reconocerlo como string esto. Y como el Edge pide number, entonces hay que mandarle con sí o sí como si fuera TypeScript. En este caso es código TypeScript está cero, pero está entrando como número, ¿no? No está entrando ni como Ah, variable ya. ni como cadena, se puede decir. Ya, algo más aquí de los inputs. Esto es igual algo interesante. Por ejemplo, aquí yo lo puedo colocar name entre comillas. A ver, y sigue funcionando, ¿no? Esto generalmente primero si lo dejo así como estaba anteriormente, este name sería el nombre que va a recibir el input, ¿no? Pero si por algún motivo yo quiero cambiar eso, quiero manejar otro nombre afuera para que se vea en el HTML, aquí quiero que sea ya no que quiero que ya no sea name o a ver, sí, quiero que sea en vez de ese input que se ve en el HTML, quiero que sea name, por ejemplo, test. Eso se va a manejar afuera en el HTML y esto que está aquí adentro, este name, se va a manejar internamente para el componente nada más. Entonces tenemos esa opción más. En este caso, como ven, ya me está dando error, ¿no? Me está diciendo este input name no existe, me está indicando aquí. Entonces eso es porque estoy colocando esto. Y si yo lo corrijo en este caso, lo coloco en el app component HTML, name test, name test, name test y name test, ya tiene que funcionar, ¿no? Entonces, eso más para los inputs, ¿no? Si quieren inputs personalizados, se puede decir, en el caso, para la parte visual, se puede decir, o para la parte externa, y después internamente quieren manejar otra variable por algún motivo, sería de esta forma, ¿no? Y si lo colocan, como hemos hecho en estos dos otros ejemplos, va a agarrar esto para los dos, ¿no? Para afuera y para adentro, se puede decir, internamente y para el externo, y para la parte externa, ¿no? Entonces, eso más para los inputs. Ahora vamos a hacer un ejemplo de un output. Les decía que los outputs son salidas, ¿no? Y es lo que el componente va a votar. En este caso, generalmente los componentes votan eventos, los clics, los over, etcétera, ¿no? Hay varias cosas interesantes con los outputs. Entonces, ¿cómo definimos un output? En este caso ya tenemos dos pantallas aquí, lo podemos hacer más fácil con eso todavía. Entonces, un output, para definir un output, una salida de nuestro componente, una salida personalizada se puede decir. Lo voy a colocar arroba y escribo output. Y aquí me sugiere, ¿no? Y va a importar desde Node Modules, desde el core, desde Angular Core. Lo de click y lo importa desde Angular Core, ¿no? En este caso output. Y es similar la sintaxis. Aquí lo coloco output y después el nombre del output aquí. Generalmente estos como son eventos hay que darle un buen nombre, se puede decir. En este caso pueden colocar on print. A ver, vamos a colocar on print. Print directamente, print con P minúscula.
Entonces ese va a ser el nombre de mi output personalizado. Y como les decía que siempre generalmente son eventos, esto lo vamos a inicializar como un evento. Y hay una herramienta o vamos a utilizar algo de Angular Core igual. Aquí lo vamos a definir o lo vamos a inicializar ese evento de esta forma. Lo vamos a colocar new event emitter se llama. Vamos a ver si nos sugiere event emitter. Está aquí, ¿no? Event emitter de Angular Core igual. Le doy enter y ya me lo importa de Angular Core event emitter. Y este igual recibe, está con paréntesis y aquí recibe un valor inicial, se puede decir, el cual va a emitir, se puede decir. Lo podemos dejar así, no está dando error, pero ya estamos inicializando nuestro output personalizado, es decir, va a ser un evento, estamos diciendo, va a ser un evento. Generalmente siempre son eventos los outputs, siempre vamos a tener esta definición. Entonces ahora, ¿cómo agarramos esto? A ver, vamos a tener que hacer un botón. Ya vamos a crear un botón en el HTML primero y vamos a utilizar este output, ¿no? Tenemos que botar desde el componente que estamos creando hacia afuera, ¿no? El evento que queremos. Y después el componente que está utilizando el app person tiene que agarrar ese evento, se puede decir. A ver, vamos a ir con calma. Primero voy a crear aquí un botón. Aquí me sugiere, le digo enter. Y vamos a agarrar este clic del botón. Esto es igual, sería un evento, se puede decir, ¿no? Un evento propio que el botón tiene, les estaba comentando eso al inicio. Entonces este clic sería un evento propio del botón. Generalmente si es Angular o JavaScript neto es onClick, ¿no? Así. Pero en Angular solamente se utiliza el click de esta forma. En React lo van a ver esto con onClick. Entonces eso hay que diferenciar. En este caso, si yo quiero ejecutar, les decía, un código de TypeScript al otro extremo de este click, para el caso de los outputs, como este es un output del botón, se lo coloca con paréntesis, ya no serían con llaves o con corchetes en este caso. Entonces voy a colocar paréntesis de estos extremos. Y con esto le estoy diciendo que en este otro extremo voy a utilizar un código de TypeScript. Esta es la diferencia: para outputs colocamos paréntesis y para inputs colocamos corchetes. Si queremos ejecutar un código de TypeScript al otro extremo, se puede decir. Entonces eso tienen que diferenciarlo, ¿no? En este caso le estoy diciendo, voy a agarrar este clic del botón, que ya es un componente HTML como les estaba comentando, y voy a ejecutar un código de TypeScript al otro extremo. Entonces voy a hacer eso. Aquí voy a poner una función, ¿no? Aquí le voy a decir, quiero que se ejecute esta función, que sería, por ejemplo, le voy a decir on print, porque va a ser un botón de imprimir, por ejemplo, vamos a dar ese nombre al botón. On print, aquí ya tengo una función on print y va a recibir aquí un event. Por ahora lo voy a colocar de tipo any, ¿no? Así, solamente any nada más. Una función que recibe un parámetro de tipo any. Entonces, cuando yo dé clic a este botón, le voy a decir que quiero que ejecute esta función onPrint que acabo de crear. Y les decía que los componentes HTML botan eventos, los clics, el over, el doble clic, etcétera. Y ese evento se lo agarra a través de esta variable, le coloco un signo de dólar y le digo event. Entonces, ese evento que este clic está botando se lo está agarrando a través de este event. Entonces ya tengo aquí dentro de esta función, incluso puedo imprimir. Este evento solo me dice cuándo ha dado clic, qué elemento está, a qué elemento se está dando clic, etcétera, ¿no? Nada más. Aquí en el botón lo voy a colocar print, como si estuviéramos imprimiendo los datos de la persona, etcétera, ¿no? Al dar clic. Eso sería por una parte para el propio componente. Solamente hemos creado un botón, hemos agarrado el evento propio del botón, que sería el click. Ese sería un evento propio del botón, del elemento HTML o componente HTML. Y le hemos dicho, quiero agarrar ese click y quiero ejecutar esta función y que me lo mandes ese evento a través de este parámetro, ¿no? Nada más, estamos haciendo eso. Ahora esto sería lo siguiente, es como hacer dos veces lo mismo, ¿no? Ahora al hacer clic le estoy diciendo a ese botón, cuando haga clic en ese botón, quiero que me lances este output personalizado que yo estoy creando. Entonces, ¿cómo le digo eso? Aquí le voy a decir, en este caso, a través de esa variable print que hemos creado, thisPrint, y le digo .emit, y entre paréntesis le digo el valor que quiero enviar. Ese valor sería lo que yo quiero, ¿no? En este caso, estamos creando, si nos damos cuenta, estamos creando lo mismo que este clic.
En este caso, este click envía un evento, ¿no? Y con los datos del HTML me está diciendo n datos que estamos haciendo clic, etcétera, ¿no? Pero nosotros ahora estamos haciendo lo mismo, pero en este emit que estamos emitiendo desde el componente con nuestro propio output personalizado, le podemos mandar lo que queramos aquí, un array, un JSON, etcétera, ¿no? Aquí le vamos a enviar un hola, una cadena le diremos un hola y no tenemos ningún error, ¿no? Entonces, hasta esta parte. Ahora, donde hemos declarado el HTML en esta parte, donde estamos utilizando el app person, tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Aquí estaría nuestro componente y tenemos que utilizar ese output y agarrar lo que bota el output, el evento que bota el output personalizado que tenemos a través de una función. Vamos a hacer exactamente lo mismo que esto, pero en este caso para nuestro componente personalizado. Entonces, ¿cómo sería eso? Aquí nuestro evento personalizado se llama print en este caso. Primero les decía aquí en el HTML aquí, cuando son output se coloca con paréntesis, el output personalizado se llama print en este caso. Y al lado derecho les decía, cuando colocamos paréntesis estoy diciendo que quiero ejecutar al lado derecho, al otro extremo, un código de TypeScript. E incluso ustedes pueden colocar sin esto, no pueden decir así print, pero no, generalmente no se usa eso. Siempre vamos a ejecutar un código TypeScript aquí cuando agarramos un output. Entonces aquí sería una función y agarrar el evento que este print personalizado está enviando, ¿no? Desde nuestro componente app person. Entonces vamos a terminar con eso. En este caso en el app component HTML voy a crear una función aquí que diga getPrint y va a recibir un evento del tipo, en este caso, string, porque está llegando hola en este momento, ¿no? Y voy a imprimir ese evento que está llegando en la consola. De esta forma nada más. Ahora solo quedaría enlazar este getPrint que estoy creando aquí, mandarle en el output. Digo getPrint y que agarre eso, el evento que el componente está enviando, ese evento una vez más a través del signo dólar y escribo event, ¿no? Incluso esto lo podemos acortar. Ah, no, tiene que ser event, sí o sí. La palabra event, signo de dólar y event. Entonces con esto, al hacer clic, tendría que aparecer en la consola hola, ¿no? En el HTML del último componente solamente hemos agarrado aquí el output, ¿no? En los primeros dos no hemos agarrado el output. Sí, sí está funcionando bien aquí, está llegando el print, ¿no? Y entonces con esto vamos a terminar. Esto sería el último ejercicio. Aquí, para que no haya errores, lo podemos copiar el mismo, ¿no? Estamos utilizando la misma función. Lo voy a colocar aquí getPrint para que no nos confundamos aquí. Y los tres cards en este caso, los tres tienen que imprimir, ¿no? Y aquí incluso le puedo mandar en cada salida de un cart, le puedo mandar el nombre de Juan Pérez, a este le puedo mandar el nombre test, lo que tiene el componente como tal adentro, ¿no? Esa es la idea de los outputs, mandar información que el componente tiene afuera, pero hacia afuera, ¿no? Estamos haciendo una comunicación, se puede decir, entre componentes. Primero el button tiene un evento click, ¿no? Hemos utilizado ese evento click y lo hemos a través de ejecutando código TypeScript a su lado derecho se puede decir, hemos ejecutado en este caso, creo que lo podemos colocar send print y eso sería propio del componente HTML button, ¿no? Ahora de nuestro componente app person hemos creado un evento personalizado, pero en este caso que se llama print y lo hemos recibido a través de una función igual getPrint, ¿no? Hemos hecho esto, ¿no? Esto sería de nuestro componente HTML neto, el output personalizado, pero esto sería del componente HTML nativo, lo podemos decir, del button. Entonces hemos hecho lo mismo, ¿no? Pero esto para el button hemos agarrado su click y para nuestro componente personalizado ya hemos puesto un evento que nosotros queremos, ¿no? El nombre que queramos lo podemos dar aquí. Y esto del output sería lo mismo para el caso del output. Aquí podemos colocar lo mismo para el input, aquí un nombre personalizado que nosotros queremos utilizar en la parte exterior, se puede decir, y lo que queremos utilizar adentro del TS lo podemos colocar a este lado. Eso ya depende de la necesidad de cada uno, ¿no? Pero en este caso lo vamos a dejar así. Serían los dos. En el input y en el output podemos hacer eso, utilizar un nombre para afuera y un nombre para adentro, se puede decir, del componente. Una variable interna y un nombre solamente para afuera del componente, ¿no?